¿Qué pasa con el honor en Rebel Moon? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la trama principal? ¿Qué es lo que se esconde detrás de toda la simbología y de la trama de esta película? La última que ha estrenado Zack Snyder. ¿Por qué constantemente los personajes buscan el honor o buscan las acciones honorables? ¿Qué es lo que sucede en la trama? ¿Cuáles son los huecos que faltan para poder entender sustancialmente lo que está sucediendo en pantalla? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Cine y hoy día vamos a hablar de la última película de Zack Snyder, Rebel Moon, la primera parte, la cual fue estrenada en Netflix esta semana. Así que voy a hablar primero una crítica general de la película, qué me gustó, qué partes no me gustaron, y luego daré un análisis de las partes principales de la película, sobre todo algunas que me parecieron interesantes y que de repente ustedes no captaron o no es tan claro en la película. Así que hoy día vamos a discutir Rebel Moon. Empecemos. Primero daré mi crítica sin spoilers de la película, qué es lo que pienso, y luego ya discutiremos un poco el análisis de la película, qué es lo que podemos discutir a partir de lo que hemos visto. Como la película está dividida en dos partes, esta primera parte podría decirse que es muy introductoria. Nos introduce dentro de un universo que no conocemos, que es la primera vez que nosotros estamos viendo una historia de esta magnitud. Todo ha sido creado de la mente de Zack Snyder con los demás guionistas o parte de la historia. Entonces, lo que vemos es obviamente una historia futurista relacionada al espacio, a la conquista, obviamente con muchas reminiscencias de Star Wars, muchas reminiscencias de Dune. Entonces, creo que teniendo eso en cuenta, podemos darnos una idea de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Es importante en esta primera parte, y creo que también puede ser un fallo en la película y porque a algunos no les haya gustado, es que es muy introductoria. Hay mucha épica en el sentido que me refiero literariamente a que hay mucha narración y es necesaria la narración. Por eso que al inicio también empieza la película con una narración para entender dónde estamos nosotros, en qué parte de la narración nos encontramos, ¿no? ¿Qué universo es este? ¿Cuáles son las características? Lo que nos damos cuenta es, en principio, es que es un reino en el espacio donde hay un rey y en algún momento el rey y su hija fueron asesinados. Ahora hay un regente, en este caso es un senador llamado Balisarius. Y este ex comandante o ex almirante Balisarius tomó el poder luego de que el rey ha caído y ha continuado con lo que con las políticas del rey, que es arrasar el colonialismo al extremo, ¿no? Entonces, en ese momento nos inserta la película, pero es necesario obviamente contarlo poco a poco, y creo que yo podría entender por qué no les gusta la película, por ese motivo de que se cuenta constantemente todo lo que sucede, que hay flashback, hay recuerdos de los personajes, sobre todo de la protagonista principal, de Cora. Pero es necesario en este tipo de película, una película muy épica, que más parece una historia de un libro, ¿no? Y que constantemente estamos viendo nuevos personajes que de repente son una pieza clave en el engranaje de lo que va a suceder posteriormente dentro de la historia de este nuevo universo que estamos viendo. Entonces puede ser un poco confuso, yo entiendo, pero creo que es necesario esos recuerdos, es necesario que te cuenten la historia, es necesario que te digan directamente al espectador qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿podría ese ser un punto negativo? No creo, estoy acostumbrado a este tipo de narraciones, no en el cine obviamente. Creo que estamos acostumbrados a que más los actores dialoguen y a partir del diálogo nosotros nos enteremos de lo que sucede, pero como es un nuevo universo, creo que es necesario. Creo que Zack Snyder ha tomado la decisión de contar, de que la historia sea muy narrativa por momentos, y que a veces puede ser aburrida, o a veces puede ser repetitiva, o a veces nos dé mucha información de golpe y tendremos que estar atentos, pero creo que lo ha construido de esa forma para esta primera parte. Lo segundo que esta vez sí no me gustó mucho, de repente, es partes de la dirección de las escenas de pelea, que eran muchas escenas en cámara lenta, que ya tú, cada vez que veías una escena de acción, pensabas, va a haber una cámara lenta. Entonces,
No creo que sea lo apropiado, pero porque es muy repetitivo, es constante, pero creo que lo utiliza porque, o sea, si no hubiera cámara lenta, yo creo que lo que pasaría es que hubiera shaky camera, ¿no? O sea, la cámara de esas cámaras movidas y con acciones muy rápidas que no ves exactamente lo que está sucediendo. Entonces, también por el hecho de que de repente no haya mucho personal y hayan entrenado para las escenas de acción, lo que ha sucedido es que han tenido que optar por la cámara lenta. Ya es su decisión. Para mí no es la adecuada, no me interesa mucho, no me llama mucho la atención. Entonces creo que para mí ese sí no es un acierto. Pero en síntesis, ya sin spoilers, sin hablar mucho de la película, de lo que sucede, y creo que es una película correcta, una buena película. No sé por qué hay algunos que no les gustó la película. Creo que por lo que dije al inicio, que es una película muy narrativa, que es una película muy introductoria, una película que tiene muchos huecos, que más que todo parece la primera parte de una serie y luego vamos a ver la segunda parte. Creo que las películas tienen que ser cerradas, y esta película no es cerrada, está pensada para ser una segunda parte. Pero, por ejemplo, Dune, que se estrenó en el 2021, si no me equivoco, también estaba pensada así, para ser en dos partes. Aunque ya nosotros hayamos leído Dune, hayamos visto la otra película de David Lynch, yo vi, por ejemplo, la serie de Dune también, entonces ya sabemos lo que va a pasar. Pero de igual manera creo que la película de Dune, y para mí personalmente, es que tienes que ver la segunda parte que recién se va a estrenar para poder entender todo el engranaje de Dune, ¿no? Obviamente que Dune tiene mejores actores, tiene más presupuesto, visualmente es espectacular y musicalmente también. Entonces, esta obviamente no la voy a comparar. Hay una diferencia abismal, obviamente, en todos los sentidos que acabo de discutir. Pero de igual manera creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque todavía falta la segunda parte. Y la segunda parte creo que va a completar todo lo que hemos visto en esta primera parte, ¿no? Esta primera parte es muy introductoria. Esta primera parte está en un universo totalmente nuevo que no conocemos. Entonces es necesario, obviamente, que nos presenten a los personajes principales, a la historia en general, para que ya luego, en la segunda parte, creo yo, se resuelva todo, la historia de la película. Y creo que sé por dónde va a ir. Ok, entonces ya terminamos con la crítica. Ahora vamos a hablar sobre el análisis. Antes de ir con el análisis, quisiera un poco hablar sobre la trama, ¿no? Y cómo creo que vaya a terminar un poco, o cuál es la trama de la película. Creo que ya lo expliqué brevemente. Es que ha caído el rey en este universo, un rey que tenía una hija que se llamaba Isa, y que ella era muy benevolente, parece que tenía poderes mágicos. Artelaias le tenía mucha fe para que pudiera gobernar apropiadamente, pero parece que en algún momento mueren, son asesinados tanto el rey como la princesa. Y estamos en ese momento en donde Basilarius ha tomado el poder, ¿no? Es ahora el regente, es ahora el emperador, por así decirlo. En esta historia parece, o sea, yo creo que lo que vamos a ver en la segunda parte, porque no nos han explicado por qué persiguen a Artelaias, no sabemos por qué no es parte de el nuevo imperio al lado de su padre adoptivo, entre comillas. Entonces yo creo que en algún momento de la historia, y eso me imagino lo veremos en la segunda parte, ella no siguió el plan de su padre, de Basilarius, de tomar el poder. Y creo que ella lo que hizo, como era la que cuidaba a la princesa, creo que escapó con ella. La princesa está escondida en algún lado, o de repente está en la aldea, ¿no? De repente es Sam. Si es así, ya descubrí toda la trama. La princesa creo que está viva, está en otro lado, y por eso Artelaias es una fugitiva, ¿no? Porque sabe de repente Basilarius que nunca vio el cuerpo de la princesa, ¿no? Y por eso Artelaias está fugada. Pienso que eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, porque hasta ahora
no nos han explicado eso, y es una parte importantísima. Puede ser que sí, puede ser que no, sería muy interesante que suceda eso, pero sería muy decepcionante porque ya lo dije. No me gusta adelantarme a lo que sucede en la trama, pero ya, yo lo dejo para disposición de ustedes. De repente piensa lo mismo, de repente no. Muy bien, ahora sí vamos a hablar del análisis de la película. Lo poco que podemos decir, es una historia muy épica. Épica en el sentido de que hay mucha acción y que hay mucha narración. Entonces a veces no hay mucho que analizar, ¿no? La película es directa. Pero hay algunos puntos importantes. Por ejemplo, el tema del honor, que siempre constantemente los personajes lo están nombrando. Y también un poco me llamó la atención esa idea de Kingsgaze, la mirada del rey, de la nave que se llama la mirada del rey, y toda la idea que está detrás. Entonces vamos a analizar esas dos palabras, esas dos frases sobre el honor y sobre la mirada del rey. En Rebel Moon, el tema del honor se repite constantemente por boca de diversos personajes de la película, como Kai, el robot Jimmy y la mismísima Cora. El honor parece haber desaparecido en la visión colonialista e imperialista en el mundo de Motherworld. Junto a la paz y la compasión, el honor era parte importante dentro del reino. Sin embargo, por diversas decisiones militares, suponemos, el rey decidió que la vía militar y la conquista de diversos territorios debían de ser lo primordial para salvaguardar la vida dentro del reino de Motherworld. Ya cuando el rey fue depuesto, el honor terminó de caer con él y su mandato. En la actualidad, el regente Balisarius domina con mano de hierro y el honor ha desaparecido. Ya no queda lugar para la diplomacia y el código de honor, sino solo la ley del más fuerte. En consecuencia, esta pérdida del honor dentro de la película produjo el totalitarismo que se reproduce por todos los confines de la galaxia para beneplácito de unos pocos. El robot Jimmy o Jaycee reproduce ese sentimiento de desazón luego de la desaparición de la princesa Isa, quien podía guiar hacia el buen camino que ya había empezado a torcerse en el reinado de su padre. Ella era la designada por el destino para gobernar con honor, compasión, amabilidad y caridad. Sin embargo, su muerte rompió todas esas expectativas de enderezar el camino, y por ese motivo el honor ya no forma parte del vocabulario de las huestes que dominan en Motherworld. Ahora, todos le temen, y quien se cruza en el camino del ejército perece. Por otro lado, el símbolo de la nave de nombre Kingsgaze o la mirada del rey me parece oportuno. Este simboliza cómo narran la historia los vencedores, los seguidores de Balisarius. Para ellos, como el almirante Noble, el código de honor del rey provocó su muerte. El ser compasivo con sus enemigos fue una debilidad que produjo su caída. Por ese motivo, la muerte del rey levítica es también consecuencia de ceñirse a ese código moral ya desfasado. Lo ha inducido a ayudar a los rebeldes y por ello Motherworld lo castiga con la muerte, ya que no puede ser misericordioso con los que lo traicionan. Para Balisarius y Noble, por ejemplo, la mirada del rey significa esa mirada benévola que el rey tenía hacia sus enemigos, esa misma que perdió cuando fue asesinado por culpa de la caridad, por el código de honor que el nuevo regente no comparte. Para sus propios ojos, la benevolencia que mostraba el rey era una debilidad desde el punto de vista militar. Por ello se entiende su caída y derrota. Puedo cerrar esta idea con que, a pesar del escaso desarrollo que muestra la película en este punto, la caída del rey es una victoria para el militarismo y el colonialismo que alguna parte del ejército propugnaba. Sin embargo, el rey no estaba del todo de acuerdo. Por ello, su hija, la princesa Isa, era la encargada de volver al camino del bien, de traer de vuelta el código de honor en la galaxia y en nombre de Motherworld. No obstante, eso no gustó a los oídos de Balisarius y los demás que, a mi entender, fueron los culpables de que el rey cayera. Bien, eso ha sido mi crítica, mi análisis de la película de Rebel Moon de Zack Snyder. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Escríbanmelo aquí debajo en la bandeja de comentarios. Y si quieren ver otro video con un análisis parecido a este, denle clic aquí. Y no se olviden que en Dime Más siempre te decimos más que los demás.